Hello class, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a dar inicio a la guía número 5. Sin embargo, vamos a recordar un poco lo que trabajamos en la guía anterior. Recordemos que estamos en la unidad que nos hace reír. En la otra guía desarrollamos una actividad donde tenías que comprender un relato solo escuchándolo. Para esto, te sugerí que buscaras un lugar sin distracciones y donde te sintieras cómodo y cómoda para prestar atención. La gran mayoría de ustedes así lo hizo. Esta recomendación también va para cuando tengas que realizar alguna lectura. Busca un lugar cómodo, sin distracciones. Conocimos además 3 elementos de la oralidad. Estos elementos están expresados en el relato que escuchamos. Son el tono, el énfasis y el ritmo. Cuando contamos una historia o realizamos una lectura, por ejemplo, para expresar el diálogo o las palabras de otro personaje, podemos variar en el tono. Podemos tener un tono más agudo, un tono más grave. Además, podemos dar mayor énfasis a algunos elementos de la historia. Por ejemplo, si estamos en la historia de la Caperucita, podemos decir, ahí venía el lobo. Y quizás lobo va a estar un poco más resaltado dentro del relato o de la narración. De esta forma le damos mayor énfasis a esta palabra por sobre las otras. Y además, emplear un ritmo adecuado. Cuando empleamos un ritmo adecuado, le permitimos, en este caso al oyente, poder comprender correctamente. Tal cual como lo vemos en esta imagen. Esta profesora está realizando una interacción entre títeres y para que sea dinámico para los niños, tiene que utilizar diferentes tonos, dar énfasis a algunas palabras y tener un ritmo acorde a los niños. En esta historia, en el relato Subirse por el chorro, nos contaban de un señor y un niño que iban con un burro además a buscar leña. Bueno, no es la mejor imagen, pero ocupemos nuestra imaginación. En esto aparece un terrible toro. Ellos deciden huir. Bueno, acá vemos que uno de los personajes es rubio, pero en el relato nosotros teníamos que ocupar nuestra reflexión. Imaginemos en este caso que uno de ellos era rubio. Ellos corrieron y corrieron porque el toro estaba enojado. Los personajes encontraron un arroyo y subieron una cascada. Treparon y treparon y treparon el chorro de agua, pensando que quizás el toro se iba a detener. Pero el toro no se detuvo y él también trepó. Ahora es un poco raro imaginarnos un toro trepando una cascada, pero no olvidemos que el autor Pepe Pelayo es además comediante. Continuamos, el toro estaba muy enojado. Y siguió subiendo, persiguiendo a los personajes. Y el papá, para dar una solución a este problema, que fue la solución del conflicto, con un machete corta el chorro de agua. Bueno, imaginemos que este es el papá del niño. El toro muy triste cae con el chorro y queda tirado en la laguna, como nos cuenta el relato finalmente. Bueno, para nada. Yo les pedí que contaran una anécdota a alguien de su hogar. Pero a ver, revisemos esta imagen. ¿Ambos están entretenidos? Para contar una anécdota tenemos que ocupar los 3 elementos de la oralidad. De esta forma podemos captar mejor la atención del oyente y permitirle que comprenda mucho mejor la narración. Algo ocurre con este personaje. Sin embargo, en esta otra imagen, esta misma mamá le cuenta la misma historia, imaginemos, a una niña, a su hija. Y ella va a recepcionar la historia de una mejor forma, ya que quizás la mamá va a ocupar un tono distinto, un ritmo distinto, y le dará un énfasis diferente a la historia. Bueno, imaginemos eso. Quizás solo la niña está más interesada, pero pensemos que tiene que ver con la oralidad. Para que tú logres captar la atención de tu oyente, trata de ejercitar antes la anécdota para que te salga de manera mucho más fluida. Vamos a dar inicio ahora sí que sí a la guía número 5 correspondiente a esta semana. Entonces, como decíamos, estamos en la unidad que nos hace reír.
Vas a ubicar tu libro en la página 52. Abre tu libro en la página 52. En este trabajo emplearemos el objetivo analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión y desarrollaremos el gusto por la lectura. Entonces, estamos en la página 52 y encontrarás este cómic. Léelo con detención. Fíjate en cada una de sus viñetas. Recuerda que cada una de estas son viñetas. Fíjate bien en los personajes, fíjate bien en las acciones y en la narración. Luego de leer ese cómic, vas a abrir tu libro en la página 53 y encontrarás un cómic de Mafalda. Y el cómic del robo de cajero. Puedes detener el video aquí para que puedas leer los cómics con claridad. Luego responde. ¿Cuál de estas historietas te parece más divertida? ¿Por qué te parece más divertida? ¿Puedes justificar quizás las acciones, los personajes? Trata de ocupar el espacio asignado. Las situaciones que se muestran en estos cómics podrían ocurrir en la vida real. ¿Son exageraciones? ¿Sabes de alguien que le haya ocurrido algo parecido? Puedes contarnos en el espacio asignado. Luego tendrás que leer este cómic y responder las preguntas que están a continuación. Este cómic se titula Tengo perro. Luego de leer el cómic, deberás asignarle un nombre al niño del pantalón azul en esta línea y describirlo física y psicológicamente. En la página 27 encontrarás un esquema igual a este. ¿Son importantes las características de este personaje en el desarrollo de la historieta? Explícanos por qué. Quizás en algunas ocasiones puede ser complejo determinar cuáles son las características psicológicas de un personaje. Si puedes fijarte en cada una de estas palabras, cada una de ellas representa una característica que podrías asignar a un personaje, quizás inclusive a alguien de tu familia o un amigo. Si hay alguna de estas palabras que desconozcas su significado, búscala en el diccionario, pregúntaselo a alguien en tu hogar, para que puedas ampliar tu vocabulario. De esta forma, cuando tengas que referirte sobre el actuar de un personaje, puedes tener más opciones. ¿Sabes qué significa ser avaro? Ser osado, ser humilde, optimista. La información explícita es información que es fácil de encontrar en el texto. Se muestra de manera muy clara y la encontramos casi textual en la lectura. Si nos preguntan, ¿era niño o niña el personaje de nuestra lectura domiciliaria, por ejemplo? Ahí tenemos la información explícita que se llama Verónica. Y no necesitamos una mayor interpretación. Sin embargo, la información implícita es información que no es directa, pero nos entregan pistas para encontrarla. No se expresa abiertamente de forma clara, sino que necesita una interpretación. Las características psicológicas en ocasiones pueden resultar ser información implícita, ya que tenemos que determinar una característica en relación al comportamiento o al actuar de un personaje. ¿Qué característica, por ejemplo, le asignaste al chico de pantalón azul? ¿Cómo crees que es la actitud de él?
Quizás no nos dicen textualmente una característica psicológica, pero tú puedes llegar a la conclusión en relación a su comportamiento. Entonces, una vez que finalizas la sección de los cómics, vamos a recordar un poco y retomar nuestra lectura domiciliaria. Para los que no recuerdan el título, Verónica la niña biónica, escrito por el señor Mauricio Paredes, nada más y nada menos quien aparece en esta fotografía, sosteniendo el libro de su autoría. Vamos a realizar una serie de actividades que nos van a acercar a esta lectura. Yo sé que quizás algunos de ustedes ya lo leyeron, pero a través de esta actividad vamos a hacer un acercamiento al contenido del texto. Responde a las preguntas. ¿Qué personajes aparecen en esta portada? Presta total atención en la portada. Si te das cuenta, la portada nos muestra información explícita. El nombre de la editorial está textual, Alfaguara Infantil. Segunda pregunta, ¿dónde se encuentran estos personajes? ¿Puedes describir el lugar? ¿Cuál de las niñas que aparece en la ilustración podría ser Verónica? Si ya has avanzado en tu lectura, quizás puedas concluir en relación a las características que ya conoces. ¿Esta será una historia real o fantástica? Intenta justificar tu respuesta. Si es real, comenta algunos elementos que hacen que la consideres real. Y si no, justifica por qué la consideras una historia fantástica. Ahora observarás la parte posterior del libro. Acá también nos entregan información explícita y textual. Nuevamente nombran al autor, también agregan información mencionando a la ilustradora Verónica Grech, que fue la que realizó la ilustración de la portada. Lee la información que se encuentra en esta sección. Y luego responde, ¿esta información tiene relación con la imagen de la carátula? Para finalizar, recordemos, una característica física representa el exterior de un personaje. Alto, flaco, delgado, gordo, el color de los ojos, el tamaño de los pies, el tamaño de las orejas, etcétera, etcétera. Todo lo que tú observas de manera física o exterior. La característica psicológica, por el contrario, es algo que el mismo personaje ha adoptado, parte de su personalidad y cómo se comporta, cómo se adapta a la historia. Esta personalidad en ocasiones puede cambiar. La información implícita la relacionamos con las características psicológicas, ya que en ocasiones no nos dicen explícitamente cómo es un personaje, pero podemos concluirlo a través de su comportamiento en la narración. La información explícita es información clara, información directa. Para descubrirla debemos ser lectores quizás no tan activos, ya que es información mucho más clara. La información implícita requiere que tú seas un lector activo y busques pistas en el contexto para usar conocimientos previos. Por ejemplo, no nos dicen específicamente que Verónica es inquieta, imaginativa, misteriosa, pero lo desciframos en relación a su comportamiento en el transcurso de la historia. Y como mencionamos anteriormente, nos dicen de forma explícita que ella es una niña, ya que está textual en el título. No olvides responder esta tabla que está ubicada al final de tu guía. De esta forma, podremos evaluar un poco el trabajo que estamos realizando. Si tú ya logras reconocer los personajes en la narración, es decir, por ejemplo, en el relato oral encontraste a los 4 personajes de forma clara, o en las lecturas logras encontrar a los personajes de la narración,
Si para ti resulta más fácil, marca sí. Y si quizás solo encontraste 3 de los 4 personajes, o en ocasiones hay algún personaje que no que puedes pasar por alto, puedes marcar parcialmente. Tú describes a los personajes reconociendo sus características físicas, te percatas de relacionar, por ejemplo, la edad con el exterior del personaje, ya que a veces es información que tampoco va a ser explícita. De ser así, marca sí, no, o parcialmente. Y luego continúas. ¿Reconoces características de los personajes analizando sus acciones y comportamientos? Relaciónalo con las características psicológicas, con las cualidades, con el comportamiento, con la personalidad. A través de las acciones tú logras concluir palabras, adjetivos específicos que puedan describir a un personaje. Luego tú puedes encontrar información explícita en un texto, sí, no o parcialmente. ¿Puedes interpretar información implícita en un texto? Y finalmente, ¿terminaste la lectura de tu plan lector? De esta forma podremos saber cuántos de ustedes ya han finalizado y de esta forma podemos manejar una información mucho más clara. Muy bien, chicos y chicas, hemos finalizado. Han realizado un excelente trabajo.